Contraloría General de la República presentó la última rendición de cuentas de la administración Morel y Rico. Veedores ciudadanos, indígenas y afrodescendientes presenciaron el evento de cierre. Solicitaron a la nueva administración continuar con el acompañamiento a sus comunidades. Publicaciones con resultados de evaluación a políticas públicas en sectores minero, regalías, educación y la primera encuesta nacional de víctimas son el legado de la administración saliente. La Contraloría General de la República presentó la última rendición de cuentas de la administración Morel y Rico ante un auditorio que para la saliente Contralora constituyó la piedra angular de toda su gestión, la comunidad. Quisimos hacerla con las veedurías y con las comunidades indígenas y afrodescendientes y optamos por hacerlo de esa manera porque precisamente las experiencias más importantes para el control fiscal se pudieron concretar, se pudieron realizar gracias al apoyo, a la información y a la ilustración de las comunidades. Morel y Rico expresó que el control fiscal durante el periodo 2010-2014 se revistió de su naturaleza más humana para lograr ser eficiente y oportuno. La experiencia de trabajo directa con la comunidad es aquella experiencia que permite acortar la distancia entre la administración y el ciudadano, entre el servidor público y el ser humano, y que finalmente nos permite ser pertinentes y nos preocupan y por lo tanto nos obligan moralmente a ser oportunos. El trabajo directo con las comunidades le definió a la Contraloría General 2 líneas de trabajo de su acción de control fiscal, a las que consideró muy eficientes. Uno a cargo del doctor Luis Higuera, que tiene que ver con todo el seguimiento de la ley de víctimas, el desplazamiento por orden de la Corte y en general la atención a las minorías étnicas y culturales, y el trabajo del doctor Leonardo Arbeláez, también delegado de Minas y Energía, en el mismo sentido, totalmente apoyado en la información y el clamor, porque muchas veces termina siendo un clamor de la propia comunidad, nos permitieron concretar líneas de trabajo realmente muy eficientes. Eficiencia que también le permitió cumplir con el mandato constitucional. O bien para que le lleváramos esta noticia a la Corte Constitucional o al Consejo de Estado, que nos habían ordenado hacer el seguimiento o a una sentencia o a una ley, o sencillamente nos hacían responsables de vigilar la integralidad de los recursos públicos. Morel y Rico saludó uno a uno a los representantes de las comunidades indígenas, negros, víctimas del desplazamiento, mujeres y demás en un tono cálido, espontáneo y muy natural, y agradeció su presencia en el lugar, pero principalmente el haber trabajado y depositado su confianza bien recompensada en la Contraloría General de la República. En primer lugar, quiero agradecerles su presencia. Sabemos perfectamente que para ustedes este tratado es complicado, son varios días, son cambiar su rutina, es asumir una serie de cargas adicionales a las que tenemos ordinariamente, de tal manera que muchas gracias por estar aquí y por esa razón quiero darles un saludo especial. Recordó que bajo su liderazgo el control fiscal rompió la estructura rígida, acartonada y casi distante de la realidad de la ciudadanía e hizo tangible el término oportunidad en la pasada ola invernal 2010, cuando implementó por primera vez el control en tiempo real. Fue cuando nos planteamos por primera vez hacer un control fiscal en tiempo real, pero obviamente con el cuidado y el tacto de no paralizar el suministro de la ayuda humanitaria, que por definición requiere intervención urgente por parte de las autoridades. Allí nos dimos cuenta que efectivamente podíamos salir del escritorio y podíamos saber de primera persona qué estaba pasando, luego traducir esas realidades, esas denuncias, esas omisiones, esas acciones en el lenguaje fiscal para establecer, o bien por la vía de las advertencias o bien por la vía
de la responsabilidad fiscal la posibilidad de recuperar recursos. Los esfuerzos de la administración Morel y Rico redireccionaron el ejercicio de control fiscal de auditorías aisladas a la observancia de las políticas públicas que cubrieron desde el medio ambiente, la ciencia, tecnología, educación, minas y energía y la salud, hasta la defensa de los derechos humanos. La Contraloría Delegada para el Sector Agropecuario durante la administración Morel y Rico desarrolló 3 ejes temáticos. El primero de ellos es el control fiscal micro, que son las auditorías a los sujetos de control. Los resultados para el sector son negativos, es decir, la institucionalidad agropecuaria del país requiere un relanzamiento de parte del gobierno, del alto gobierno, del nuevo ministro de Agricultura, doctor Irragorri, que se enfrenten a una realidad que es muy poco eficiente y muy poco eficaz. En el desarrollo de este ejercicio fueron auditados los sujetos que intervienen en el sector, entre ellos el Ministerio de Agricultura, el INCODER, el ICA, Corpoica, entre otros. Finagro fue el que mejor resultados obtuvo. Las demás entidades en estos 4 años, muchas de las veces no se les feneció la cuenta, su nivel de ejecución presupuestal fue bajo, sus sistemas de control interno deficientes, su manejo financiero y contable también con algunas observaciones muy importantes, lo cual muestra que administrativamente el sector requiere de una gerencia mucho más proactiva y más eficiente. Acompañado al control fiscal micro, se realizó la evaluación a las políticas públicas del sector agropecuario, donde se evaluaron los grandes proyectos del sector, así como la restitución de tierras. En políticas públicas el Estado ya es consciente, ya dio un paso adelante cuando el propio presidente de la República hace menos de un año reconoce que hay que reformular o más bien formular una política pública para el sector agropecuario. Pero a esa decisión hay que incluirle la población, hay que incluir campesinos, hay que incluir agroindustriales, hay que incluir gremios. Algunos de los hechos que marcaron la crisis del sector fueron considerados por la Contraloría General como una oportunidad para mejorar. El paro del sector agropecuario fue un punto de inflexión para esta misma Contraloría. Es importante decir que primero por invitación directa del ministro del Interior, hoy ministro de Agricultura, Aurelio Irragorri, acompañamos todas las mesas de negociación de los paros agrarios del año pasado. Y lo acompañamos en una actitud proactiva y conciliatoria entre el gobierno y los ciudadanos, para que nosotros como organismos de control pudiéramos hacer fluir el diálogo y luego de que fluyó el diálogo y se firmaron acuerdos, ser garantes de los acuerdos. Dando cumplimiento a la ley, la Contraloría General realizó en el último cuatrienio el seguimiento a la Ley de Víctimas, que instó al control fiscal a pronunciarse sobre las diferentes políticas públicas para la población desplazada. En buena hora, la ley más importante del presidente, así lo dijo él, la Ley 1448 de 2011, Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, con sus decretos ley y decretos reglamentarios, organizan también un escenario administrativo, político y fiscal para atender la ley. Esa ley modificó la estructura propia de la Defensoría del Pueblo, modificó la estructura propia de la Procuraduría General de la Nación, pero desafortunadamente no modificó la estructura de la Contraloría. Dicha ley ordenó a los órganos de control a integrarse más 3 víctimas para entregar un informe al Congreso cada 19 de agosto durante 10 años, informe que debía incluir a la población afrodescendiente, indígena y gitana. 7 informes anuales debió producir el órgano de control fiscal, modificando así su estructura, metodologías, todo a partir de la comunidad. Empezamos primero a fortalecer las organizaciones de víctimas y ahí es donde nuevamente reitero mi agradecimiento. Más que fortalecerlos a ustedes, ustedes le enseñaron a la institucionalidad las rutas adecuadas teniendo en cuenta su propia cosmogonía, su propio proyecto de vida y su propio desarrollo en el territorio. Nos enseñaron ustedes a nosotros y a los demás funcionarios la diferencia entre tierra y territorio. Algunos académicos dicen que el problema de este país en el conflicto armado es la tierra. Y ustedes nos enseñaron que no es la tierra, es el territorio.
porque en el territorio está el proyecto de vida. La cooperación interinstitucional entre la Corte y la Contraloría General de la República le permitió al órgano de control cumplir con el fortalecimiento, levantamiento de la cartografía social, visitas, entrevistas, mesas interinstitucionales, entre otros, para a partir de allí iniciar el trabajo misional de auditoría en atención a las propias denuncias presentadas por la comunidad. Actuaciones especiales, hicimos una actuación sobre prevención y protección en el año 2012. Brevemente, eso es muy importante porque el 1 y el 2, prevención y protección y asistencia y atención, ayuda humanitaria, tienen que ver con lo que primero el Estado debe responder a la víctima. La víctima sufre un hecho victimizante y el Estado de manera inmediata debe atenderlo. El ejercicio realizado durante 4 años dejó un aprendizaje. No es culpa de nadie, no es culpa de un ministro, ni del DANE, ni del ministro de Hacienda, ni de Planeación Nacional. El Estado no había construido una línea base estatal sobre el conflicto. El producto más importante es la primera encuesta nacional de víctimas realizada por la Contraloría General. Tuvo un costo de 2.500 millones de pesos. Inició con 3.800.000 personas y duplicó su registro a 6.500.000 desplazados. El resultado más importante de esto es que aquí se hace la evaluación sobre la condición que tienen las víctimas en Colombia. Son los más pobres de los pobres, son los que tienen mayores dificultades para la atención en salud, en educación. El resultado, por ejemplo, en educación es bastante grave si se tiene en cuenta que los colombianos en promedio estudian 8 años. 11.000 encuestas se aplicaron en 72 municipios entre los meses de noviembre y diciembre de 2013. En la última semana del mes de agosto fue entregado el consolidado con los resultados a la Corte Constitucional. Por su parte, los líderes y representantes de las comunidades que trabajaron con la Contraloría General asistieron a la rendición de cuentas desde regiones apartadas del país para agradecer al órgano de control el haber vuelto sus ojos hacia ellos y solicitar un permanente acompañamiento. Yo llevo 8 años de ser lideresa, entonces en las otras administraciones, no me da pena decirlo, pero no sabíamos cuál era la función de la Contraloría. ¿Cómo va la ley con las víctimas, por ejemplo, de Mapiripán? Focalizando a las víctimas de Mapiripán, porque nosotros llevamos 17 años de ser víctimas de la masacre y además de eso hemos sido revictimizados y nosotros sentíamos que no éramos escuchados y la Contraloría ha estado presta con nosotros. Juan Bautista Agreda, gobernador de la comunidad indígena Kamsha, que habita en el departamento del Putumayo, agradeció la intervención de la Contraloría General para que a su cabildo les sea respetado el dinero que debe recibir del Sistema General de Participaciones desde la Constitución de 1991. Desde hace 23 años, aseguró, no se les ha permitido administrarlo conforme a sus necesidades. El cabildo indígena Kamsha está conformado por más de 5.000 integrantes. La asignación presupuestal responde al censo poblacional. Vamos a tener la oportunidad de que estos recursos sean destinados directamente a nuestros cabildos. Y esperamos pues este año que por primera vez con la ayuda de la Contraloría podamos realmente que estos recursos los podamos ejecutar bien para nuestro propio beneficio. El contralor delegado del sector agropecuario afirmó que la ley de víctimas dispuesta para 10 años lleva un cumplimiento de únicamente el 3% y que el Estado debe reestructurarse para hacer posible su cumplimiento. El 16 de septiembre de 1993, el entonces presidente César Gaviria Trujillo convocó una comisión de 10 intelectuales colombianos para formular a su gobierno las sugerencias sobre cómo mejorar en materia de educación, ciencia, desarrollo tecnológico y progreso. Un año después, en 1994, el grupo de intelectuales entregó al jefe de Estado el primer informe, un documento de 150 páginas al que tituló Al filo de la oportunidad.
Sus integrantes fueron, entre otros, el científico Manuel Elkin Patarroyo, el Premio Nobel de Literatura Gabriel García Márquez y el neurofisiólogo Rodolfo Ginás. 20 años después, la Contraloría General de la República, en conmemoración a la denominada Comisión de Sabios, reunió a un grupo de expertos para que aportaran sus apreciaciones a la actual política de educación en el país mediante un libro publicado por el órgano de control titulado Políticas Públicas, Educación, Ciencia y Tecnología, una crisis en busca de oportunidades. La Contraloría quiso reunir una serie de expertos para que escribieran sobre la política pública de educación superior. ¿Qué encontramos ahí? Encontramos muchas cosas y muchas similitudes frente a lo que hace 20 años recomendaron los sabios al gobierno nacional. Desde la cobertura y acceso a la educación hasta la preparación y remuneración de los maestros, todo quedó registrado en el libro por el grupo de expertos. Ampliación de cobertura, mejoramiento de la calidad, ampliación del presupuesto de educación, mejoramiento de la calidad y la preparación de los maestros y de su remuneración, ampliación de cobertura, que la tecnología llegara a todas las instituciones. La publicación retomó lo que hace 20 años el doctor Rodolfo Ginás definió como el triángulo interactivo. Denominó el triángulo interactivo, educación, ciencia y tecnología, por fin actúen de una forma eficiente y eso se puede ver en los resultados y en la calidad de la educación de los estudiantes. Otro de sus capítulos está dedicado a la educación superior. En el caso de la educación superior, todo el tema del marco normativo y si es suficiente para tener una educación de calidad, la financiación de las universidades, la financiación de la educación superior, la calidad de la educación superior, las comunidades científicas y el último capítulo tiene que ver con la pedagogía desde la educación básica, de la educación media y la educación superior. De otra parte, la Contraloría Delegada para el Sector Social realizó la evaluación de la política pública en educación para el cuatrienio. Desde la Delegada Social se hizo un estudio de la política pública en educación del cuatrienio 2010-2014, lo que se denomina el Plan Nacional de Desarrollo Prosperidad para Todos del gobierno Santos I, y encontramos que, si bien es cierto, se están cumpliendo las metas, no hay un impacto real en la calidad y en la cobertura de la educación. Consideramos que las metas pueden haber sido fijadas muy bajas y cumplirlas resultó fácil, pero vamos a ver el impacto, porque nosotros desde el control fiscal miramos el impacto de la inversión de los recursos y para nosotros el impacto es ineficiente, o sea que los recursos públicos no se están aplicando en debida forma porque no están los resultados en los exámenes y en las pruebas en que han participado los niños y niñas de este país. Muestra de ello son los resultados obtenidos en las pruebas aplicadas a nivel internacional. En las pruebas internacionales, las pruebas PISA y en las pruebas nacionales, que es las de Saber Pro, han sido muy bajos y han demostrado que existen serios problemas estructurales en la formación de nuestros jóvenes. Otra deficiencia frecuente se presenta en el manejo de un segundo idioma. El tema del bilingüismo. Yo creo que el bilingüismo es muy importante para los jóvenes, sobre todo cuando acceden o tienen posibilidad de acceder a la educación superior. También es recurrente la falta de planeación para la construcción de los planteles educativos. Tenemos inconvenientes en la infraestructura. Estamos construyendo megacolegios donde no hay una oferta, donde no hay una demanda suficiente para que los niños, para ocuparlos y para darles una debida utilización. Finalmente, la ausencia de una entidad articulada al sistema educativo que permita el acceso a la educación superior con créditos a bajo interés no mejora la situación actual. El otro tema estructural es la participación del ICETEX. El ICETEX dejó de ser parte de esa política pública de educación y se convirtió en una entidad financiera de segundo piso. Y por lo tanto se encarga exclusivamente de prestar plata, pero de prestar plata no articulada con el mejoramiento de la calidad de la educación y el acceso, sobre todo porque es un derecho universal el acceso a la educación. En este caso se desarticuló ese esquema que se tenía en el tema de educación. De otra parte, la Contraloría Delegada para el Medio Ambiente presentó su balance del trabajo realizado durante el cuatrienio. En la evaluación de la política de planes departamentales para el manejo empresarial de los servicios de agua y saneamiento. Importante el trabajo adelantado, toda vez que dio cuenta de la situación que padecían un número muy importante de municipios en el país.
con el sistema que se había implementado para que obtuvieran su servicio de agua potable y saneamiento básico. La Contraloría Delegada para el Medio Ambiente lideró el estudio metodológico que vinculó a otras delegadas de la Contraloría General. Es una evaluación integral a la política bajo un enfoque de riesgo, la inclusión del FIA como sujeto de control, que no era considerado así, y el análisis inicial de los bonos de agua. De estos beneficios, pues la modificación al contrato FIA de diciembre de 2012 y la eliminación de la comisión. Estamos hablando aproximadamente de 65.000 millones de pesos de este contrato. Siguiendo la línea de aporte al conocimiento del control fiscal, la delegada manejó el tema del capital natural de valoración. Este es un informe para Colombia de Waves que de alguna manera fue liderado por la Contraloría General de la República y que determinó la valoración de los ecosistemas en el país y que están señalados en este informe de Waves. Otro de los logros de la delegada de Medio Ambiente estuvo relacionada con la interventoría a la descontaminación del río Bogotá en conjunto con la delegada de Participación Ciudadana, donde se conformaron 47 veedurías ciudadanas en las laderas de las cuencas alta, media y baja y cuya información sirvió de insumo para la providencia emitida por el Consejo de Estado el pasado 28 de marzo sobre el mismo tema. La corrupción genera violación de los derechos fundamentales. A esa conclusión llegó el grupo de funcionarios de la planta temporal de regalías de la Contraloría General en el seguimiento a la ejecución de los recursos que provienen de las mismas en todos los rincones del país, desde la antigua hasta la nueva ley. Cuando hubo el cambio legislativo, hubo una serie de documentos que generaron la justificación para hacer el cambio de los beneficiarios de la ley 141 a los actuales beneficiarios de la ley 1530. De esas justificaciones resalta muchísimo un estudio del DNP donde establece que vamos a cambiar la ley de regalías dado los problemas de transparencia y corrupción en el sistema anterior. Afirmó el Contralor Delegado que en la evaluación adelantada por el grupo de regalías, el flagelo de la corrupción era comúnmente aceptado entre las comunidades, según el estudio hecho por el mismo Estado para cambiar del antiguo Fondo Nacional al Sistema General de Regalías. La percepción de la corrupción entonces era una percepción aceptable, casi como decía Turbay en sus justas proporciones. Es decir, la comunidad acepta que exista corrupción en la medida en que reciba el beneficio de alguna obra o servicio. Lo que nosotros le estamos diciendo a la comunidad, lo que hemos venido diciendo en todas y cada una de nuestras intervenciones, es que la corrupción genera violación de derechos humanos sociales, económicos y culturales, así como en algunas ocasiones derechos directamente fundamentales. La corrupción es un flagelo que lo ataca directamente a cada una de las poblaciones que requieren que el Estado llegue con su presencia para cumplir con los fines esenciales que la Constitución lo obliga. 2 años después de implementada la nueva Ley 1530, la Contraloría General determinó que sus niveles de ejecución aún son mínimos. Encontramos, por ejemplo, como una gran conclusión, que el sistema solamente generó menos del 6%, un 5,96% de ejecución real. ¿Qué significa ejecución real? Proyectos y servicios realmente terminados con recursos de regalías a partir de la Ley 1530. Es decir, que de 20.7 billones de pesos que tuvo la ley como recaudo entre el 2012 y 31 de marzo del 2014, solamente 504.000 millones de pesos están hoy finalmente ejecutados, acorde con las mismas cifras del Departamento Nacional de Planeación. La ecuación es simple. ¿Qué implica eso? Que el sistema está trancado en alguno de los lugares de su ciclo. Arbeláez Lamus explicó que según la nueva ley, el ciclo está definido desde la fiscalización hasta el giro de los dineros y que desde ese punto de vista se encuentra en un 98% de ejecución. De ese 5.96%, hay que aclarar que un porcentaje corresponde a un rublo que tiene que ver con pagos de deudas anteriores de los entes territoriales que lograron incluir antes del 31 de diciembre del 2012. O sea que la ejecución aún es más baja
de la que debió haber sido a 2 años visto el Sistema General de Regalías. El funcionario hizo énfasis en que los departamentos que accedieron a los recursos bajo el nuevo sistema fueron los mismos que recibieron las regalías directas, debido a que desarrollaron la experticia para formular los proyectos de inversión. La nueva inquietud ahora quedó registrada en la publicación Regalías 2 años después. Ahí nos deja una pregunta y dejamos la pregunta dentro del libro. ¿Qué va a pasar en Colombia si el Sistema General de Regalías no funciona en términos de eficiencia de distribución de recursos? El Contralor Delegado de Minas y Energía destacó con orgullo el trabajo desarrollado por la Planta Temporal de Regalías de la Contraloría General, la cual creó la misma ley que dio origen al Sistema General de Regalías.